El día de hoy les hablaré sobre la flotación. Bueno, ¿qué es la flotación? La flotación es un proceso que separa los minerales valiosos del mineral estéril. Las propiedades específicas de cada mineral van a determinar si se hunden o éstas salen a flote al entrar en contacto con algunas sustancias químicas. Existen metales nativos, sulfuros y especies de hidrofóbicos como el talco, el carbón, el grafito. Por eso sus propiedades físico-químicas repelen el agua. En una forma contraria, podría ser los sulfatos, los carbonatos o los fosfatos y otros más que son hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son mojables. Es importante distinguir correctamente ambas propiedades, ya que esto interviene para que el material sin valor se quede en el fondo, mientras que el mineral valioso salga a flote al adherirse a las burbujas de las celdas de flotación. Existen diversos factores que afectan a la flotación, los cuales es el porcentaje de sólidos en la pulpa, también su granulometría, los reactivos, su agitación y el aire. Hablaremos un poco de ellos más adelante. Se debe verificar que el porcentaje de sólidos sea adecuado. La pulpa que entrega el nitrociclón debe tener un porcentaje de sólidos máximo del 35% y el resto de agua. Su granulometría de la pulpa es la distribución de tamaños de unas partículas del mineral. Se miden en mallas. ¿Qué quiere decir? Un P80, por ejemplo, quiere decir que el 80% del producto de la molienda pasa a través de una malla. También se hablará sobre los reactivos. ¿Los reactivos qué son? Los reactivos son sustancias químicas que son afines a uno o más sulfuros. Por ejemplo, hay reactivos que son afines a sulfuros de cobre, pero no a los de zinc. Existen 5 tipos de reactivos, los cuales son espumantes, colectores, activadores, depresores y modificadores. Los espumantes forman una capa mineralizada de burbujas que son de aire. Mantienen las especies de valor, por así decirlo, de la superficie de la celda. También tenemos lo que son las colectoras. Las colectoras modifican los ángulos de contacto de las partículas de los minerales. Esto como con el agua. Y esto lo hacen para evitar que se mojen, para que sean arrastradas por las burbujas de aire a la superficie. También tenemos lo que son los activadores. Estos se vuelven flotantes a los sulfuros valiosos que mantienen deprimidos a la fase anterior, como ya lo había comentado antes. Los depresores mantienen a la fase acuosa a ciertos minerales que son flotables en etapa inicial. Los modificadores permiten en cambio del medio acuoso a través de dispersantes que evitan el acumulamiento de lodo, de basura, etc. Y también reguladores de pH. ¿Qué quiere decir esto? Que ajustan el pH a favorecer el proceso. El aire es un factor muy importante porque este es el que forma las burbujas. En las celdas de flotación, la cantidad de aire que se inyecta debe de tener definido un intervalo idóneo. Por último factor, tenemos lo que es la agitación. La agitación, debemos asegurarnos de que los sólidos se mantengan en suspensión. Si no se mueve la pulpa con los reactivos y el aire pues no va a servir de nada. Por esto se debe tener una generación continua de agitación. También hablando sobre el circuito de flotación, decimos que está compuesto por celdas que, digámoslo así, son similares entre sí, pero sus funciones se denominan en primarias, agotativas y limpiadoras. Hablaré un poco sobre ellas. Es muy importante que la pulpa pase por todo el circuito para extraer todo el mineral valioso y evitar que este se desperdicie, como es el objetivo de la flotación. Bueno, en una sola celda de flotación no es posible conseguir los concentrados altos y las colas bajas. Es común que las espumas en la primera celda pase a otras formando un grupo llamado primarias o rocket. Después de pasar por las primeras celdas, se vuelve a depositar la espuma en otro grupo que elimina las partículas indeseables que flotan en los sulfuros valiosos. Bueno, ¿qué quiere decir? Esto se le llama las limpiadoras o cleaners, es la parte segunda. Lo mismo ocurre con las colas del primer grupo, ya que aún tienen valores que se pueden perder. Por eso las celdas llamadas agotativas o scavenger se les encarga de la cola que sea baja en valor.
Muy bien, ahora hablaremos un poco sobre el manejo de concentrados con dos equipos. Bueno, el manejo de concentrados. Una vez que ya obtuvimos los concentrados en la flotación, es importante eliminar el agua que contiene para así poder transportar el mineral y poder fundirlo. Ok, el concentrado final de la flotación pasará por dos equipos, los cuales se los voy a mostrar en un instante. Estos eliminan el agua, que son los tanques espesadores y los filtros. Les mostraré un poco sobre su funcionamiento y cada una de sus partes. Bueno, los espesadores son tanques que eliminan gran parte del agua. Como lo vemos aquí, es un tanque. Esta parte es la parte interior del tanque. Bueno, ¿qué hace esto? Eliminan gran parte del agua de los concentrados, que estos son provenientes de la flotación, y descargan un sólido. Este sólido espeso va al filtro, que es esta parte. Bueno, los elementos que conforman a un espesador son los siguientes. Tenemos que es un cilindro de alimentación. Bueno, un cilindro de alimentación es la función de amortiguar la presión de descarga, que es esta parte. Esa parte se encarga de dar la presión de descarga del concentrado. En esa parte interior tiene una malla. Esa malla nos impide el paso de basura. También tenemos otra parte que son los rastrillos, que es la parte roja. Esta se encarga de desplazar la pulpa hacia el centro. ¿Qué quiere decir esto? Va a dar vuelta para que toda la pulpa se vaya hacia allá abajo. Bueno, esos son los rastrillos acondicionados por una flecha motriz. El centro del tanque tiene forma de cono por el cual se descarga la parte espesa. También tenemos otra parte que es el canal de desagüe. Consiste en un conducto ubicado en la parte superior, como quien dice la parte de arriba. Esta es la que se encarga de desbordar el agua. En sí funciona así: el concentrado entra al espesador por la parte gris, por el cilindro. Esto lo que quiere decir es que tiene una malla que impide el paso de basura. La carga se distribuye sobre los rastrillos, que es la parte roja. Se desplazan hacia el centro, que esto es toda esta parte. Donde está el cono es esa parte de ahí abajo. Es la salida donde se bombea la solución del concentrado. Esta se bombeará al filtro, que es esta otra parte. A este filtro se le llama rotatorio por vacío. Bueno, esta lo conforma un tubo de alimentación, que es esta parte. También tenemos lo que son los tanques desconcentrados, que son estas partes. También tenemos lo que son unas placas de lona, que son toda esta parte. Esta retienen el concentrado y retienen el agua. También lo que tenemos es el tambor giratorio, que es esa parte. Bueno, el filtro funciona de la siguiente manera. La bomba de vacío succiona la pulpa, que es la parte esta interior. Esto hace que se pegue a las placas de lona, que son estas partes. El agua permea por la lona, dejando el concentrado adherido. Esto por dentro queda todo el concentrado en la parte de adentro, y las mismas lonas hacen que vaya distribuyendo el material. El tambor continúa girando para llegar al punto de desprendimiento del concentrado adherido. Al final del ciclo del tambor se le da un soplado para expulsarlo, que es esa parte. El concentrado con menor humedad cae por gravedad a las galeras, y esta se acumulan en los concentrados, que son almacenados para su transportación y así poder fundirlos. Y esto sería todo sobre el proceso de flotación.